Cortaban las cabezas de sus enemigos caídos en batalla y las amarraban al cuello de sus caballos. Embalsamaban en aceite de cedro las cabezas de los más distinguidos y los preservaban cuidadosamente en un cofre, el cual le mostraban con orgullo a cualquier extraño, diciendo que por esa cabeza uno de sus ancestros, o su padre, o el hombre mismo le ofreció una gran cantidad de dinero, la cual él rechazó. Dicen que algunos de ellos rechazaban el peso de la cabeza en oro. Esta es una cita del historiador griego Diodoro de Sicilia, relatando una de las tantas historias acerca de las costumbres de los celtas. Estos no eran un estado consolidado, más bien era un amplio grupo de tribus diferentes que tenían en común hablar las lenguas celtas. Pese a que hoy en día sigue habiendo presencia celta en las puntas occidentales de Europa, como en Irlanda, Gales, la región de Bretaña en Francia y la provincia de Galicia en España, su origen no se encuentra ahí, sino en Europa central, aproximadamente entre el 700 y el 500 a.C. La sociedad celta se dividía principalmente en tres: una aristocracia guerrera, una clase intelectual que incluía posiciones como druida, poeta y jurista, y todos los demás, es decir, campesinos, herreros, agricultores, etc. Eran sumamente esclavistas. Incluso hay evidencia arqueológica que indica que participaban en el comercio de esclavos de Eurasia. Obtenían a sus esclavos por medio de capturas militares, secuestros y como pago por ciertas deudas. Cabe destacar que en esta sociedad la mujer gozaba de muchos derechos. Por ejemplo, se les permitía divorciarse si su pareja no cumplía con sus deberes, o simplemente si el hombre se comprometía con otra mujer. También es evidente que las mujeres no tenían un papel secundario a la hora de ir a la guerra. Se les permitía participar como cualquier hombre e incluso había veces que las mujeres lideraban batallas, como lo fue la famosa rebelión de Búdica. En el aspecto religioso, tampoco se quedaban atrás, ya que ellas también podían llegar a convertirse en druidas, teniendo exactamente los mismos tratos, responsabilidades e importancia que un druida hombre. Hablando de los druidas, estos representaban uno de los mayores pilares de la cultura celta. Era una de las posiciones más deseadas y respetadas. Incluso los más grandes guerreros tenían que respetarlos, pues eran el medio de interpretación de sus dioses con el mundo mortal. Cualquier celta se podía convertir en druida, pero lograrlo era muy difícil. Se necesitaban muchos años de estudio y todo el conocimiento que se adquiría era oral, ya que los druidas tenían prohibido escribir o plasmar sus conocimientos en físico, por lo que toda la información requerida para desempeñarse se la tenían que memorizar. Eran tan importantes que incluso si dos tribus celtas enemigas iban a pelear, el druida los podía detener, y sin importar las diferencias entre las dos tribus, obedecían a los druidas y hacían a un lado sus diferencias, porque estos también representaban la voluntad de los dioses en la tierra. Conforme a su aspecto, los celtas eran bastante flexibles. Usualmente usaban camisas de manga larga o túnicas hechas de lana o lino. También usaban faldas o shorts largos. La gente adinerada de la época también podía optar por usar prendas de seda. A los celtas les gustaba mucho la joyería, así que a sus prendas les agregaban broches, brazaletes y principalmente un collar al que le llamaban torque. También es famoso su uso de tatuajes, que como en muchas culturas de la época, usaban como medida para intimidar a sus rivales. Los celtas creían que la muerte no existía como tal, que una vez que el cuerpo con el que estaban en vida pereciera, volverían a reencarnar en otro celta por toda la infinidad. Esta es una de las razones por las cuales los celtas tenían uno de los espíritus de batalla más feroces y salvajes de toda la historia. Muchas veces era tanta su confianza que salían en el campo de batalla completamente desnudos, burlándose de las armaduras de sus enemigos. Para un guerrero celta, su mayor trofeo era la cabeza decapitada de sus enemigos, las cuales guardaban en jarras con aceite de cedro para que se conservaran. Esto porque los celtas consideraban la cabeza humana lo más importante, y le tenían un respeto especial a esta parte del cuerpo, ya que de ahí, según ellos, emana el alma, los sentimientos y la divinidad de cada uno de ellos. Pese a esto, para el año 200 a.C. los romanos empezaron sus campañas a territorio celta, empezando por el norte de Italia. Y si bien al principio no le dieron tanta importancia y seguían con sus rivalidades entre tribus, los romanos se expandían cada vez más en su territorio, hasta que del 58 al 50 a.C., Julio César encabezó la conquista de Galia, obligando a tribus que llevaban siendo rivales toda su existencia a unirse bajo el mando de Vercingetorix, el jefe local de la tribu Arverni. Y aunque el esfuerzo fue enorme, este no bastó, y los romanos terminaron por anexar todo el territorio de Galia.
y Vercingétorix, pese a haberse rendido voluntariamente a Julio César, este se lo llevó a Roma como trofeo y después lo ejecutó. Sin embargo, hoy en día aún podemos apreciar su legado. Por ejemplo, el idioma galés, el irlandés, el escocés, entre otros, son idiomas celtas muy parecidos a los que se hablaban en aquella época. Y en estas regiones, aunque en menor medida, sigue habiendo grupos que conservan parcial o totalmente las costumbres de sus antepasados. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, me ayudarían mucho dándole like al video, suscribiéndose y activando la campanita para estar al corriente con los últimos resúmenes, curiosidades y demás datos históricos que subiré a este canal. Gracias por tu tiempo y te veo en el próximo video.